Cuando pienso en mi mamá, lo primero que me viene a mente es bañándonos en la hermosa playa de Sosúa, comiendo limoncillo y chillo frito. Cuántas experiencias hermosas me diste de niña y hasta el día de hoy, mami. Pero también cuando pienso en ti, pienso en esa joven Rosario, graduada de la Pucamaima de Santiago, como trabajadora social, montada en una moto y andando por los pueblitos del Cibao. Pionera siempre ha sido en la academia, en sociología, en el análisis político, etcétera. Brillante, disciplinada y con el corazón más humilde. Eres un ejemplo para seguir y estoy sumamente orgullosa de ser tu hija, por todo lo que has hecho en este mundo y por todo el amor y apoyo que me has dado en estos 35 años de vida. Te adoro. Siento una madre escuchando a su hija de 35 años, que lo acaba de decir Teres, hablar de esa manera, Rosario. Yo estoy conmovida y no Yo es mi hija. también. Gracias, mi hija. Qué lindo como ella recuerda comiendo chillo en Sosúa, limoncillo, esos momentos de la playa, y qué bien que, porque me imagino que siempre estarías muy ocupada estudiando en un proyecto de investigación, lo que fuera. ¿Y cómo pudiste sacar ese tiempo de calidad para ella? Sí, bueno, como yo vivía en Estados Unidos y durante todo su proceso de crecimiento, pero siempre íbamos en el verano a la casa de mi mamá en Santiago. Y ahí se juntaban los primos y demás. Y yo, eh, como dijo mi hermano, Juan José, es verdad, en esa época no había la tecnología ni el De verdad. internet. Entonces a mí me guardaban todos los periódicos que yo revisaba para poder entonces ver las noticias que me interesaba codificar o recortar o lo que fuera. Pero mi receso era montar a mi hija, mis sobrinas y demás, y nos íbamos a Sosúa. A mí me encantaba ir de pasadía, porque así yo sentía que tenía como más control de las cosas, porque era un grupito de muchachas, vamos a Sí. decir, de niñas, y nos íbamos para allá, y en el camino comprábamos, nos íbamos por la carretera, la turística, como le Sí. llaman, o de la cumbre, como les decimos los santiagueros. Entonces nos parábamos a comprar limoncillo, bueno, todo lo que vendieran por ahí por el camino. Lo llevábamos a la playa, comíamos, comprábamos el chillo, ahí fresquito hecho, y eso la verdad que era delicioso. Mi hija lo gozaba muchísimo, yo creo que es uno de sus grandes recuerdos de la infancia. Fíjate cómo ella lo menciona todavía hoy día. Sí. ¿Ella a qué se dedica? Mi hija es abogada, ahí se dedica en el área del derecho de migración. Qué área tan bonita. Sí. Rosario, en materia de defensa de los derechos de la mujer, hemos avanzado cuando uno ve los temas de feminicidios, la falta de equidad a nivel salarial, esa desigualdad que hay con la cantidad de las pocas mujeres que hay ocupando posiciones claves, tanto en la política, en posiciones públicas y también en el sector privado. Uno se pregunta, ¿hemos avanzado? Bueno, sí, hemos avanzado, no es lo mismo la situación de la mujer hoy en día a hace 50 años, sí hemos avanzado. No se puede decir que no hemos avanzado. Lo que pasa es que no hemos avanzado tanto como deberíamos. Fíjate que he dicho como deberíamos, no como quisiéramos, porque ya no es una cuestión de si quisiéramos o no, es una cuestión de cómo deberíamos. ¿Y por qué digo cómo deberíamos? Porque realmente si partimos de que hay una igualdad, de que nacemos, y eso no es una cuestión de diferencias anatómicas, es una cuestión de ser humano, de seres humanos, ser humano que es el nombre de tu programa. O sea, si partimos de que hay una igualdad en los seres humanos, una igualdad de oportunidades, de posibilidades. Entonces, realmente, ¿qué impide, por ejemplo, que una mujer sea presidenta? Pero la realidad es que nunca hemos tenido una en la República Dominicana y en muchísimos países tampoco. Y en los que han tenido, ha sido una, quizás dos, pero no más de ahí. Y yo siempre uso ese ejemplo de la presidencia porque es muy simbólico y yo creo que muestra de manera muy clara cómo hay trabas muy fuertes
para las mujeres. Indiscutiblemente que hemos avanzado porque ha habido una lucha. Ha habido una lucha fuerte, ha habido una lucha importante, que ha tenido diferentes momentos. Estuvo, bueno, pues hace ya más de 100 años fue el movimiento sufragista para conseguir el derecho a votar. Oh. Y en los años 60, pues comenzó lo que se llama la segunda ola del feminismo, que es básicamente una lucha por el acceso a la educación, por el acceso al trabajo y luego por el acceso a la participación y representación política. Entonces, es una lucha que no se detiene. Los seres humanos tenemos que luchar por tener vidas mejores, sociedades más igualitarias. Pero eso no es un camino llano, es un camino lleno de obstáculos. Entonces, a veces avanzamos un poco y nos ponen un obstáculo muy grande y a veces retrocedemos un poco y hay que coger fuerza para volver a seguir luchando por lo mismo que estábamos luchando antes. Entonces, a veces eso cansa. Eso es cierto, y hay gente que se cansa en el camino y dice, no, ya yo no puedo más, ya yo he luchado mucho, no se consigue tanto, etcétera, etcétera. Pero la historia de la humanidad es precisamente eso, es una lucha constante por ser mejores o por ser peores. Sí, a veces uno se siente agotado, pero como tú dices, no nos podemos cansar. Ajá. Pero cuando vemos que no se han logrado derechos como los derechos sexuales, reproductivos, y cómo la influencia de determinadas iglesias no permiten reconocer derechos que tenemos las mujeres. Claro, porque esos son obstáculos. Entonces, esos son los obstáculos que enfrentamos y se necesita mucha reflexión, mucha conciencia, mucho ánimo, mucho esfuerzo para luchar, porque en la sociedad se construyen patrones de comportamientos, patrones de creencias que son muy difíciles de cambiar. O sea, se invierte mucha energía, mucho tiempo, se repite mucho lo mismo para que la gente crea en esto o en aquello. Entonces, realmente desafiar los patrones establecidos en la sociedad siempre es muy difícil. Pero a las mujeres nos toca entender que somos iguales en tanto somos seres humanos y que tenemos derechos como tienen los hombres. Esto es una cuestión de reconocer derechos. Quienes tienen derechos a veces no quieren aceptar que otras personas tengan derechos. Sucede con la raza, por ejemplo. Si dominan los blancos, entonces no quieren reconocerle derecho a los negros. Si dominan tal, no, o sea, no importa digamos, el factor social en el que tú pienses. Quien tiene el poder no quiere aflojarlo, porque ha establecido un sistema de desigualdad. Entonces, yo pienso que sí, las mujeres hemos avanzado en nuestra integración al sistema educativo, laboral y en otras esferas, pero hay mucho camino todavía. Bien. Gracias, Rosario, de verdad, por abrir tu corazón. Generalmente te vemos hablando solo de política, solo de este tipo de temas, y qué lindo poder escuchar en el día de hoy a tu hija, Teres, y hablar de esa manera, a tus hermanos, Juan José y Flavio Darío, y recordarnos a todos que se logran los éxitos después de mucho esfuerzo. Tal cual decía tu hermano, como tú te fajabas en los veranos a ver los periódicos cuando no habían esos recursos tecnológicos para darle seguimiento, como esa profesora de física, ¿verdad? Te elogiaba porque había sacado nota, y tus profesores en las universidades en Estados Unidos, que siempre buscaban un programa especial para ti, una beca especial para ti por las cualidades. Y de todo eso estamos disfrutando los dominicanos y dominicanas que seguimos tus análisis. Así que muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro aquí o en cualquier medio. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Cuando regresemos vamos a hablar de sexualidad después de los 50 y de un importantísimo examen que los hombres le temen muchísimo, pero es vital hacerlo y no hay por qué temerle. El examen anual, dicen, después de determinada edad, de la próstata, con una reconocida uróloga. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.